En mis dulces 16, mis 3 hermanos llegaron a casa con una chica llamada Sofía. Se arrepintieron, murmuró Santiago. Una vez que estuvimos en el coche, las puertas se cerraron detrás de nosotros, como una sentencia final. Siento si me excedí, es que no me cabe en la cabeza. ¿Qué clase de hermanos eligen a una extraña por encima de su propia hermana? Miré por la ventanilla, viendo cómo la lluvia se extendía por el cristal. No siempre fue así, susurré. Solían tratarme bien, fui la bebé sorpresa, el milagro tardío. Mis padres ya estaban hasta el cuello en el Imperio Ferrer. Para cuando llegué yo, ya bien entrados en sus 40, criarme se convirtió en el trabajo de mi hermano. Recuerdo una vez que me metí en problemas en la escuela. Nada grave, solo una broma. El director llamó a mis padres, pero en su lugar apareció Alejandro, vestido con una corbata torcida, fingiendo ser nuestro padre. Siempre nos protegió a mí y a Javier. Imprudente, ruidoso, leal de la forma en que solo los niños pequeños pueden serlo. Una noche le dije que quería ver estrellas fugaces. A medianoche, me sacó a escondidas por el garaje, sabiendo perfectamente que mamá lo desollaría vivo si se enteraba. Nos tumbamos en la hierba húmeda del parque, contando estrellas como si tuviéramos todo el tiempo del mundo en aquel entonces. Ellos eran todo mi universo. Luego llegó el día justo antes de mis dulces 16. Mamá y papá se fueron en lo que debería haber sido un viaje de negocios rutinario, una reunión rápida con un líder del cartel en el sur. Nada inusual, pero su avión se estrelló. Ambos se fueron al instante. Alejandro fue quien trajo sus cuerpos de vuelta. Apenas tenía 30 años, pero de la noche a la mañana se convirtió en la columna vertebral del Imperio Ferrer. El hombre de más confianza de papá, Emilio, el aliado más cercano de papá, murió con ellos ese día. Supuestamente dejó una hija, Sofía, así que mis hermanos la trajeron a casa, insistiendo en que la tratáramos como familia. Lo que no sabían o no les importó averiguar fue que Sofía no era la hija de Emilio, era su sobrina enfermiza. Su verdadero nombre era Ana. Lo descubrí por accidente durante una visita al hospital, sus expedientes. Me di cuenta entonces de que ella y su madre se habían esforzado al máximo para borrar a Ana y reinventarla como Sofía, la trágica huérfana con una historia lacrimógena. Mis hermanos podían apoyarla. Se lo dije a Alejandro. Le rogué que investigara más a fondo. Lo hizo. Luego volvió a casa y me acusó de mentir. «No hagas esto, Valentina», dijo fríamente. «No te conviertas en el tipo de chica que inventa historias por celos. He visto el expediente de Sofía, es la hija de Emilio. Después de lo que ha pasado, se lo debemos. Si su padre no hubiera muerto salvando horas, todavía tendría una familia. Pero yo sabía la verdad. Sofía se había abierto camino en nuestras vidas, un calculado sollozo a la vez. Sabía cómo enfrentarme a mis hermanos, cómo hacérsela inocente. Cuando la pillé husmeando en el estudio de papá, le dije que se fuera. Para cuando mis hermanos se enteraron, mis palabras se habían torcido en veneno, como creían que había mentido una vez. Les fue fácil pensar que volvería a mentir. Sofía me reescribió como la mocosa malcriada, la reina del drama celosa, y mis hermanos le creyeron. Incluso cuando saltó a la piscina helada en diciembre sin nadie más que yo alrededor, les fue fácil decidir que yo la había empujado. «¿Estás bien?», preguntó Santiago. Ahora, arrancando el coche, bien, dije, volviéndome hacia la ventanilla. Me temblaban los dedos mientras me secaba las lágrimas. Solo unos días más y me habría ido. Si no podían honrar mi verdad, entonces, ¿qué sentido tenía ser honesta? Que se queden con sus bonitas mentiras. Yo tenía una nueva vida que construir, una que no los necesitaba. A la mañana siguiente volví al laboratorio Ferrer. Estaba a medio camino de finalizar un nuevo compuesto, cuando oí voces resonando por el pasillo. Alejandro había traído a Sofía. «No puede estar aquí», espeté, saliendo de detrás de la mampara de pruebas. «Estamos en medio de ensayos». «Solo quería echar un vistazo», dijo Alejandro despreocupadamente. Salí a la azotea a fumar, un mal hábito que rara vez me permitía. Cuando volví, el compuesto había desaparecido. Lo encontré metido en el fondo de la basura, arruinado. Me temblaban las manos. No necesitaba cámaras para saber quién lo había hecho. Encontré a Sofía tomando té en la sala de descanso. «¿Tiraste el nuevo compuesto?», pregunté en voz baja. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego brillaron con lágrimas. «Por favor, Valentina, no hice nada». Justo en ese momento, Alejandro entró furioso. «¿Qué demonios estás haciendo?»,
Ella tiró nuestra fórmula. Está arruinada. Su mandíbula se tensó. ¿Tienes pruebas? Si no, no la trates como a una criminal porque sé. Sí sé. La voz de Alejandro se suavizó, solo para ella. ¿Lo hiciste? Ella negó con la cabeza. Eso fue suficiente para él. Las puertas del ascensor se cerraron ante mí. Más tarde, las palabras de Alejandro todavía resonaban. Has estado extraña últimamente. No puedes atacarla así. Le sostuve la mirada. Hermano, si no lo hizo, bien. Pero si lo hizo, ¿qué estás protegiendo exactamente? ¿A la oveja o al lobo con piel de cordero? Mañana era el día de la partida. Pensé que mi última noche en casa pasaría tranquilamente hasta que Mateo llamó. Es mi cumpleaños, dijo en voz baja. Ven a casa a cenar, Sofía no está. Fui. Por un momento, casi se sintió como en los viejos tiempos. Pasta, vino, pastel, risas como conversación, hasta que Alejandro dijo con cuidado. Sobre tu guardia, Santiago. Necesitas saber que gente como esa a veces se acerca por las razones equivocadas. Tiene vínculos con el grupo Guzmán. Se me heló la sangre. Santiago es un buen hombre, dije con calma. Si te importara conocerlo, lo verías. Los ojos de Alejandro se endurecieron. Javier empujó su silla hacia atrás de un golpe. Ella ya no es de la familia, malcriada y ciega. Me levanté, al menos yo no estoy fingiendo. La cena se disolvió en el caos. Me fui sin mirar atrás. Llegó el día de la partida. Santiago llegó temprano. ¿Lista?, preguntó. Asentí. Mi vida con el grupo Guzmán comenzó en México. Su complejo parecía más una mansión moderna que una fortaleza de un cartel. El propio señor Guzmán me recibió, refinado, encantador, peligroso. Si hay alguien a quien quieras contactar, hazlo hoy, dijo. Después de esta noche, estarás fuera de la red. Saqué mi teléfono. Mi pulgar se cernía sobre cada nombre. Alejandro, Javier, Mateo. Elegí a Alejandro. La línea sonó. Luego contestó Sofía. Está ocupado. Puedes decirme lo que necesites decir. De fondo, oí risas. Alejandro, Javier, Mateo. Despreocupados, felices, fríos sin mí. Nada, dije secamente. Solo comprobando. Colgué, saqué la tarjeta SIM y la aplasté bajo mi tacón. Mañana no habría una Valentina Ferrer. Solo una chica con un nuevo nombre y una nueva vida. El nombre que me dieron fue Mia Cano. Parecía ordinario en el papel, pero se sentía como un cuchillo deslizándose entre dos costillas y separándolas. Valentina Ferrer estaba impresa en cada molécula de mí, en la forma en que levantaba la barbilla, en la forma en que leía una habitación, en la forma en que me paraba un poco a la izquierda de una puerta para poder ver quién entraba. Aún así, firmé el formulario de ingreso como Mia Cano. Vi secarse la tinta. Mis manos no temblaron, ya no. El complejo Guzmán se asentaba al borde de un valle desértico que se volvía dorado al atardecer y gris hierro por la noche. Muros altos, cámaras discretas, un jardín de árboles amantes de la sequía que proyectaban manchas nítidas de sombra sobre la grava limpia. No era el tipo feo de fortaleza. Era tastefully despiadado. Un estado que decía, somos hombres civilizados que casualmente sobrevivimos mejor de lo que los hombres civilizados suelen hacerlo. El señor Guzmán me recibió en una biblioteca que olía ligeramente a cedro. Y papel viejo, tenía unos 60 años. Un traje bien cortado, ojos como agua fría. A su lado estaba Santiago, ya no con la chaqueta informal a la que me había acostumbrado a ver, sino con una tela táctica oscura que le quedaba como una segunda promesa. Inclinó la cabeza lo suficiente para decir, estamos del mismo lado sin hacer alarde de ello. Gracias por aceptar nuestra protección, dijo el señor Guzmán. La última palabra quedó suspendida por un instante. Casi una pregunta. Acepté sus condiciones, dije. Eso no es lo mismo que confianza. Él sonrió. Entonces construyamos ambas cosas, protección y confianza, a la velocidad de la prueba. Tu laboratorio está listo. Encontrarás todo lo que solicitaste más algunas adiciones prudentes para la primera semana. Sin contacto externo, después de eso. Si necesitas una sola llamada para un cierre personal, lo discutiremos. Santiago es tu principal. Si necesitas algo y él no puede conseguirlo, probablemente no existe. No miré a Santiago cuando el señor Guzmán dijo eso. Mantuve mis ojos en el hombre mayor y en la línea de su boca que nunca ocultaba del todo la parte de él que amaba ganar. Gracias, dije. Asintió hacia la puerta. Santiago, infórmale sobre las reglas del campus y el programa de entrenamiento. El resto puede esperar hasta que duerma. Santiago me guió por pasillos frescos que se abrían a patios aireados.
El complejo no se extendía, se desplegaba con intención. Cada giro diseñado para ser recordado en 3 intentos o menos. Me mostró la clínica, la pequeña capilla, el gimnasio, el campo de tiro y una habitación con filas de servidores detrás de un cristal. «Tenemos tecnología interna», dijo. «Nada sale a menos que esté destinado a salir y nada llega sin ser revisado 2 veces». «Suenas orgulloso», dije. «Estoy orgulloso cuando los sistemas funcionan. Soy cuidadoso cuando hay personas dentro de ellos». Llegamos al laboratorio y se me cortó la respiración. Aunque me había ensayado para no darles a estas personas esa satisfacción. Estaba impecable. Bancos modulares, 2 campanas, almacenamiento refrigerado que zumbaba a un tono bajo perfecto. Instrumentos colocados en ángulos pensados para que un cuerpo como el mío se moviera eficientemente. Una pequeña oficina con una puerta que se cerraba suavemente y una caja fuerte en la pared, cuya combinación establecería con mis propias manos. Un cajón cerrado con cuadernos nuevos, sin rayas, un portalápices. Una planta en una maceta blanca que sobreviviría a mi negligencia. ¿Quién eligió la planta?, pregunté. Una mujer llamada Luz que dirige las instalaciones. Santiago dijo. Ella piensa que los laboratorios parecen hambrientos sin algo verde. Toqué una hoja. Era resistente, mate, viva. Intentaré no matarla, dije. No lo harás, dijo. Luz dice que es indestructible. Dijo lo mismo de ti. Un músculo en mi garganta se tensó. No deberías decir cosas así, le dije. Hace que la gente intente demostrar que está equivocada. No respondió. Me guió por el inventario del laboratorio mientras yo asentía y lo asimilaba. El grupo Guzmán no había escatimado. No me pidieron que sintetizara algo que me negaría. Querían adhesivos y recubrimientos para logística, compuestos marcadores para la seguridad de la cadena de suministro, formulaciones que no pudieran ser sometidas a ingeniería inversa en una semana por competidores aburridos. Era gris, y podía vivir en gris por un tiempo. El gris era cómo te fortalecías lo suficiente para enfrentar al negro. Cuando terminó, me guió a una suite de invitados que olía ligeramente a jabón de lavandería y aire limpio. La cama era ancha. Había una ventana, pero no balcón, seguro y neutral. Una pequeña pila de ropa doblada, toda nueva, de mi talla. Cena a las 19, dijo. El entrenamiento comienza a las 6. Preséntate con zapatos cómodos y duerme, Valentina. Lo miré. Mía. Se corrigió en voz baja. No, dije. Gracias por decir quién soy, al menos una vez. La primera noche no dormí. Mi cuerpo yacía quieto mientras mi mente recorría pasillos antiguos. Vi a mis hermanos, la forma en que los niños se convierten en hombres con las manos todavía listas para atrapar a una hermana que corría demasiado rápido. Vi a Sofía, pálida y frágil como una polilla hasta que quería algo. Vi la piscina en invierno, el agua negra, la forma en que mi aliento se había cristalizado en el aire. Cuando la saqué y presioné mis palmas en su esternón, vi sus ojos abrirse de golpe a una historia que ya había escrito. Diría que la habían empujado. Lo diría como si le hubiera sucedido en un sueño. Debería sentirme culpable. A las 5:30 me di por vencida con el sueño y me até los zapatos. El amanecer bordeaba las montañas. Las luces del gimnasio brillaban, constantes y blancas. Santiago ya estaba allí. No preguntó por mi noche. Me entregó una botella de agua y un juego de vendas. Primero boxeo, dijo, campo de tiro después del desayuno. No tiene que gustarte nada de esto, solo tienes que hacerlo correctamente. Me vendé las manos y él corrigió mi tensión 2 veces, sin tocar mi piel, solo golpeando el aire cerca de mi muñeca hasta que el músculo aprendió el ángulo. Me enseñó una postura que me hizo sentir anclada. No me dejó apresurarme. Jab de izquierda, cruzado de derecha, pivota, respira. Para la tercera ronda, sudaba mucho en el lugar detrás de mi esternón, que generalmente ardía se había calmado para la quinta. Casi me caía bien. Golpeas como una discusión, dijo. Limpio, medido, implacable. Muéstrame cómo golpeas tú, dije. Sonrió. No hoy en el campo de tiro. Me vio estremecerme la primera vez que levanté una pistola. No se burló de mí. Descompuso el movimiento en pasos y me dejó repetirlos hasta que el acero se sintió menos como una serpiente viva y más como una herramienta. Fue paciente, lo que no era lo mismo que amable. Cuando apreté el gatillo bruscamente, me hizo parar. Cuando intenté saltarme pasos, me hizo reiniciar. Estás construyendo un hábito que usarás exactamente una vez cuando lo necesites, dijo.
El costo de un mal hábito no es tiempo de práctica, es sangre. Después del almuerzo, reclamé el laboratorio. El trabajo me calma. Pone todo el dolor en un vaso de precipitados para poder verlo cambiar de color y creer en la transformación. Para el final de la tarde ya había reorganizado 3 cajones y preparado una pequeña matriz de ensayos para probar un nuevo compuesto de etiquetado que se uniría irreversiblemente a una superficie, pero permanecería invisible bajo todas las luces excepto una banda estrecha. Era pequeño, casi trivial en el gran esquema, pero las cosas pequeñas son cómo reconstruyes la confianza en tus propias manos. La segunda noche, el señor Guzmán me invitó de nuevo a la biblioteca. Sirvió té para sí mismo y me ofreció agua. Tenía el aire de un hombre que podía beber whisky sin pestañear, y elegía no hacerlo porque la claridad era el arma más afilada. «Conocí a tu padre», dijo cuando nos sentamos. No bien, pero lo suficiente para saber que no era un hombre que confundiera el ruido con el poder. Le gustaban las soluciones eficientes. Nos enseñó a mantener el silencio de la misma manera que otras familias aprendieron a guardar el dinero, dije. Me miró con algo casi parecido al respeto. «No espero que me cuentes todo tu plan», dijo. «Pero deberías saber qué formas y vamos a ayudarte. ¿Qué te satisfará, señora Ferrer?» «Una disculpa, una confesión, el arrepentimiento. ¿Cuál es el precio de la paz?» «No hay paz», dije. «Todavía no. Solo hay pruebas. Cuando tenga pruebas, decidiré qué hacer con ellas». «¿Prueba de qué?» «De que la chica en mi casa no es quien dice ser. Que no es una vagabunda inofensiva que necesita un cuenco de leche. Que mis padres no cayeron del cielo porque las probabilidades finalmente cambiaron». No fingió sorpresa. «Los buenos hombres rara vez mueren por accidente. Donde el dinero y el miedo viajaban juntos», dijo. «¿Qué necesitas de mí?» «Acceso a 2 archivos de hospital. Un investigador privado sin lealtad a nadie en la ciudad donde mis padres despegaron por última vez. ¿Y tu hacker?» Levantó una ceja. «Mi hacker». Miré la pared de libros, luego de vuelta a él. «Tienes una sala de servidores que zumba como una colmena de abejas satisfechas y un hombre que se preocupa por los sistemas como si fueran de la familia. Tienes un hacker. No necesito su nombre. Necesito sus manos en 3 tareas en la próxima semana». Lo consideró por un momento. «Santiago, tus objetivos», dijo finalmente. «Eso es raro. Confiaré en sus instintos y en tus resultados. Tendrás tu acceso, pero una cosa. Primero, hay una pieza que no pones en tu lista porque no sabes que existe». Puso una tableta sobre la mesa y tocó la pantalla. Una imagen fija, fulminante. Sofía, su rostro. Más suave, más joven. Pero el mismo. Ojo calculador. Se escondía bajo un brillo de fragilidad. Estaba sentada frente a un hombre en un café al aire libre. El hombre era uno de los de Guzmán. Lo supe por la forma en que observaba la calle sin girar la cabeza. «Esto fue hace 5 meses», dijo el señor Guzmán. «Solicitó una reunión conmigo. No la complací. Envié a un apoderado subalterno. Quería un servicio para aislar a una hermana, para sacarte de tu casa de una manera que te hiciera parecer inestable. Tenía un presupuesto y la seguridad de que tus hermanos no harían demasiadas preguntas si tú eras el problema y no la víctima». El aire en la habitación se enrareció. Mantuve mis dedos planos sobre mi rodilla. «¿Cuál fue tu precio?», pregunté. «No vendo ese tipo de trabajo», dijo con calma. «Ya no». Mi hombre tomó una solicitud y me trajo este registro. Lo archivé bajo chica peligrosa con una columna vertebral débil y una mente de tiburón. No actué en consecuencia porque no me concernía. Ahora sí. Me obligué a respirar. Si hubiera visto esto hace un mes, habría asaltado mi propia casa y le habría prendido fuego, dije. ¿Y ahora? Ahora me aseguraré de que cuando ataque, no quede nada que explicar. Gracias por el metraje. Deslizó la tableta hacia mí. Quédatela. Considéralo un anticipo en nuestra cuenta de confianza. Salí de la biblioteca con un dispositivo en la mano y el suelo bajo mis pies, sintiéndome a la vez más sólido y más expuesto. Santiago esperaba en el patio con 2 tazas de café que humeaban en el aire que se enfriaba. Me entregó una y no dijo nada. Nos quedamos allí mientras el cielo pasaba de dorado a azul y a un tipo profundo de violeta que nunca existió en la ciudad. «Intentó contratar a tu jefe», dije finalmente. Asintió. «Una vez, lo sé. No me lo dijiste. No sabía si estabas lista para oírlo en tu primer día dentro de una nueva vida.
Elegí mantenerte estable en lugar de hacerte arder. No te equivocaste, dije. Durante una semana, trabajamos y entrenamos. El entrenamiento me magulló las costillas y estabilizó mis manos. El trabajo afiló la parte de mí que todavía podía saborear la alegría. El hacker, un hombre tranquilo con ojos como el interior de una tormenta, me preparó un túnel de investigación seguro. El investigador privado comenzó a enviarme informes de Dell que, cuando se alineaban uno al lado del otro, formaban una figura. Reconocí. Admisiones hospitalarias bajo el nombre de Anna Barlow. Una tutela temporal firmada por una madre que desapareció del mapa. 6 meses después, una petición sellada para cambiar un nombre a 2 estados de distancia. Una transferencia de un pequeño fideicomiso a nombre de Emilio que no debería haber podido aceptar a una sobrina como beneficiaria. Construí una línea de tiempo, de la misma manera que construí una ruta de síntesis. Cada fecha, cada firma, cada extraña coincidencia era un intermedio de reacción que nos llevaba adelante o rompía la cadena. Rodeé con un círculo los días que importaban. El día en que murieron mis padres, estaba en el centro de la página, como un recorte completo de una fotografía. En el 8º día, el señor Guzmán nos llamó a Santiago y a mí a la sala de operaciones. Parecía que allí se podía diseñar una pequeña guerra sin levantar la voz. En la pantalla había una nueva vista, mi cara, un recorte de foto de archivo tan ajustado. El borde izquierdo del hombro de Alejandro permanecía en el encuadre como una mano fantasma. Ferrer, sospechosa de robo de materiales patentados, vista por última vez saliendo del país, la familia coopera con las autoridades. Por favor, póngase en contacto con la línea directa de seguridad de REER con pistas creíbles. El titular me pintaba como una chica malcriada que huía con una maleta de secretos. El artículo no citaba a nadie por su nombre, pero las frases sonaban como el discurso cuidadoso de mi hermano, adornado con los ánimos de un publicista. No hay ventaja para nosotros en la confrontación pública. Solo hay una narrativa controlada, dije, mi mandíbula hasta que me dolió. Mateo nunca habría alimentado esto a la prensa. Dije que Alejandro lo haría si pensara que me haría volver. Javier lo haría si quisiera castigarme por negarme a jugar limpio. Hará que tu regreso sea más complicado, dijo Santiago. Ojos en ti, oídos esperando. Pero la presión rompe las mentiras descuidadas. Deja que sigan hablando. El señor Guzmán cruzó las manos. Esto no es una sorpresa para nosotros, dijo. Lo nuevo es el ritmo. Alguien quiere que vuelvas a la correa rápido antes de que construyas un caso más grande. Eso significa que algo está programado pronto. Sería más seguro para ellos si estuvieras sentada en una habitación tranquila en casa lamentando tu desobediencia. El investigador privado hizo ping en mi bandeja de entrada segura como para confirmar el pensamiento. Había encontrado una anomalía en el registro de mantenimiento del avión de mis padres. Una orden de trabajo presentada la noche anterior a su partida bajo un código. Mi padre solía priorizar las comprobaciones de seguridad. El problema era que el código se envió desde una dirección IP en nuestra propia casa a las 2 de la mañana. Las credenciales de usuario pertenecían a un empleado subalterno que había estado de vacaciones esa semana. La firma de la máquina coincidía con el portátil del grupo administrativo y el punto de acceso Wi-Fi utilizado para el inicio de sesión era uno que no llegaba al estudio, a menos que estuvieras de pie junto a las puertas del balcón. En el balcón, susurré. ¿Qué balcón?, preguntó Santiago, el de mi padre, fuera del estudio. Vi la escena como si estuviera caminando por ella. De noche, la casa dormida, excepto por una luz debajo de una puerta. Alguien de pie en el balcón, con un portátil abierto, robando el acceso desde el punto más cercano que no despertaría los registros del sistema dentro del propio estudio. Alguien que sabía lo suficiente para imitar una rutina y no lo suficiente para ocultar el rastro más simple. Alguien que había aprendido la casa caminando por ella como si fuera suya. Volví a ver las imágenes, de la tableta, Sofía con su suave suéter, la forma en que observaba a la gente observándola, la forma en que construía una historia que necesitaba que escucharan, luego se la entregaba pulcramente empaquetada en un santiamén. Necesitamos los registros del aeropuerto, dije, las cámaras alrededor del hangar de mantenimiento, los ángulos de los murciélagos. Nadie los comprueba hasta que un abogado los exige. Necesitamos los registros de acceso al software de programación y necesitamos enviar una solicitud del registro de servicio de la caja negra bajo un código. El señor Guzmán puede conseguirlo. No dice alquiler ni nada parecido. Lo tendrás, dijo. Moveré a 3 hombres del trabajo de dinero a esto, pero entiende lo que eso significa. Quien quiera que haya hecho esto sentirá que te acercas. No esperarán junto a una puerta abierta la próxima vez.
A la mañana siguiente, el programa de entrenamiento añadió una línea más en una fuente contundente: conducción defensiva. Santiago me lanzó un juego de llaves y señaló una pista cortada en la parte trasera de la propiedad. Un circuito serio con conos y barreras de hormigón que no perdonarían la estupidez. Esto parece una exageración, dije. Es la cantidad justa de muerte, dijo. Conduce. Durante 2 horas, me enseñó a convertir un coche en una decisión que podía tomar en lugar de una esperanza. Me enseñó a frenar bruscamente sin pánico, a sentir el cambio de peso bajo mis manos, a dar marcha atrás como si la carretera detrás de mí fuera la que había planeado tomar. Cuando me temblaron las manos, me hizo respirar. Cuando el neumático chirrió, dijo: «Bien, óyelos ahora, para que no los oigas por primera vez cuando alguien intenta arrinconarte». A mitad de la sesión, le llegó un mensaje en la radio segura que llevaba enganchada al cinturón. Su rostro se quedó quieto por un segundo, de una manera que había aprendido que significaba que estaba reorganizando piezas en un tablero mental. La bajó y me hizo señas para que entrara. «Tenemos que hacer una carrera», dijo. «No es opcional». Uno de nuestros contactos está listo para entregar un bloque de imágenes del aeropuerto. No lo guardará para nosotros. Pasado el atardecer. Solo ruta secundaria. Bajo perfil. No necesitó preguntar. Siempre, dije. Salimos por una puerta de servicio en un sedán anodino. Sol del desierto. Apoyé una mano en la parte posterior de tu cuello. Santiago condujo el primer tramo y me entregó el volante y se sentó a observar los espejos. La ciudad se desarrollaba en carriles lentos y pintura descolorida. Aparcamos a 2 calles de una pequeña tienda de electrónica, cuyo escaparate mostraba 3 televisores baratos que reproducían 3 canales diferentes. Nuestro contacto era una mujer con el pelo muy tirante y una boca que no malgastaba palabras. Me entregó una unidad del tamaño de mi uña del pulgar y negó con la cabeza: «No». Cuando metí la mano en el bolsillo: «Esto es un favor a un hombre que una vez envió un médico a mi hermana a medianoche porque podía». Ella dijo: «Tienes 40 minutos antes de que un hombre muy aburrido con un traje muy aburrido venga a pedir lo mismo. Los aburridos me asustan. Vuelven con papeleo y el tipo de amabilidad contra la que no puedes luchar». Salimos por el callejón trasero y nos metimos en el tráfico con la facilidad de personas que lo habían ensayado. Estábamos a 3 curvas de la autopista cuando una furgoneta salió demasiado rápido de una calle lateral y besó nuestro parachoques trasero. Un golpecito de amor. Revisé el espejo, parabrisas vacío, conductor demasiado bajo o demasiado inteligente para mi línea de visión. «Ve», dijo Santiago. Fui. Nos arrinconaron 2 manzanas más tarde con un camión que se incorporó como si fuéramos invisibles. Una segunda furgoneta apareció en el carril izquierdo. El conductor sostenía un teléfono en la oreja como un salvavidas. Estaba lo suficientemente aburrido como para ser peligroso. «Esto no es aleatorio», dije. «No», dijo Santiago. «Derecha 3». Ahora giré a la derecha bruscamente. Me deslicé entre un autobús y una bicicleta de reparto. Sentí que los neumáticos arrancaban un chirrido del asfalto. No me disculpé con el mensajero en bicicleta cuando vi su mirada fulminante en el espejo lateral. La furgoneta siguió. El camión no. Nos habíamos quitado un peso. 2 curvas más y llegamos a un tramo de carretera en obras. Los conos formaban una boca torcida. Santiago señaló el hueco más estrecho. Negué con la cabeza. «No». Luego lo hice de todos modos. El sedán se lo tomó como un desafío. La furgoneta intentó seguir y raspó un cono con la fuerza suficiente para escupirlo bajo sus propias ruedas. Patinó por un instante. Pensé que volcaría, pero el conductor lo salvó. No estaba tan aburrido como parecía. «Izquierda», dijo Santiago. Giré a la izquierda y me encontré en un aparcamiento trasero detrás de una franja de tiendas cerradas. La salida de adelante estaba encadenada. Vi el brillo del acero, la X regular de los eslabones, el candado como un ojo. Santiago ya se había desabrochado. Salió del coche antes de que dejáramos de movernos. Un cortapernos en sus manos como si lo hubiera conjurado de la guantera. La cadena cayó. Me hizo señas para que pasara y volvió a saltar dentro mientras yo aceleraba. Salimos a una carretera de servicio, libres durante exactamente 6 segundos hasta que un coche nuevo se deslizó a la vista. De una manera que no fue una coincidencia. «Ese es un verdadero problema», dijo Santiago. «Bajos ingresos. No entres en pánico, 10 segundos para la rotonda. Vas a tomar la segunda salida, luego fingir que tomas la tercera, luego tomar la primera.
Confía en mí. Confía en él. La rotonda se acercaba, un círculo como un latido. Tomé la segunda salida, señalicé como si fuera el tipo de ciudadano que cree en las señales, me desplacé hacia la tercera. Luego me metí por dentro y tomé la primera tan ajustada que sentí un tirón centrífugo en los dientes. El coche detrás de nosotros se comprometió tarde y tuvo que dar otra vuelta a la rotonda. Ganamos 10 respiraciones. Llegamos a la autopista y desaparecimos en un río de coches aburridos, conducidos por hombres aburridos que iban a casa a cenas aburridas. Santiago mantuvo los ojos en los espejos hasta que sus hombros se deslizaron media pulgada hacia abajo. Exhaló bien, dijo. ¿Escuchaste? Siempre escucho cuando la persona que habla tiene la piel en el juego, dije. Cambiamos de conductor en un área de descanso. Fingí estirar. Él fingió no revisar el perímetro. No hablamos de la furgoneta, ni del camión, ni del momento en que la cadena cayó como si hubiera estado esperando que pasáramos. De vuelta en el complejo, dejé caer la unidad en las manos del hacker de la tormenta, y le dije que quería 5 ángulos del hangar. La hora entre las 2 y las 3 de la mañana de la noche, antes de que mis padres despegaran más todas las marcas de tiempo del sistema de flujo de trabajo y los valores de firma de las cuentas de herramientas de mantenimiento. No dijo nada, pero vi que su boca se movía en torno a una palabra. Finalmente, no esperamos mucho. A medianoche, la sala de operaciones se iluminó con imágenes en blanco y negro. Una puerta lateral del hangar, una figura entrando con una maleta con ruedas que podría haber contenido cualquier cosa. La figura, Warwick Cabin, y se movía con una cuidadosa velocidad de alguien que sabe que las cámaras tienen un umbral por encima del cual la mente comienza a notar. La figura se detuvo bajo una luz que funcionaba mal, e inclinó la cabeza hacia arriba para comprobar algo. Vi su boca durante 2 fotogramas, incluso en un lavado de píxeles. Conocía la línea de la misma. Sofía, dije. La habitación albergaba a 3 hombres, además de Santiago y yo. No hablaron. La segunda cámara mostró a la figura dentro del hangar caminando junto a una fila de aviones en tierra hasta que llegó a horas. No tocó el avión. Tocó una estación de trabajo e insertó algo en un puerto. Una cosa pequeña lanzada para un crimen fácil, un guión, un perfil, un detonante. La tercera cámara la mostró saliendo y ajustándose la gorra. Caminaba erguida, sin prisa. Una mujer a la que nunca se le había pedido que corriera. Parecía una voluntaria en una venta de pasteles. Parecía una hermana a la que le darías las llaves de tu casa porque habías decidido creer en la bondad de la misma manera que un niño cree en el verano. Las marcas de tiempo coincidían con la orden de trabajo falsa en el sistema de mantenimiento. El rastro de IP que el investigador había encontrado en nuestra casa contó la otra mitad que ella había hecho la señal desde el balcón. Para crear la solicitud que desbloquearía el acceso al hangar, luego condujo hasta el aeropuerto para entregar el código. Eso haría pasar una actualización nocturna sin activar las alarmas, diseñado para amenazas exteriores. Nava Nata, Bomba Nata Blade. Una bandera de software que convenció a la aviónica para que te le dijera una mentira benigna durante el primer ascenso. Una mentira que se agravaría hasta el fallo bajo un conjunto particular de condiciones atmosféricas. Raro, trágico, desafortunado. El hacker congeló el fotograma en el momento. Ella inclinó la cabeza. Lo amplió, destrozó la imagen, pero amplificó mi certeza. Me ardía la garganta. Envía copias de esto a un lugar. Especificaré, dije. Entregas secretas. Un espejo en la nube bajo una cuenta aleatoria. Una bóveda en una jurisdicción que no responde rápido a nadie. Si me levantan de la calle esta noche, quiero que esto siga caminando a todos los lugares que puedan contenerlo. Considéralo hecho, dijo el hacker. Santiago se quedó tan quieto que pude oír el tejido de su camisa asentarse. No me tocó. No intentó hacer que el momento fuera pequeño. Gracias por sobrevivir lo suficiente para ver esto, dijo. Pensé en Alejandro, en la forma en que me había mirado en nuestra cocina como si me hubiera convertido en un insecto que necesitaba ser quitado de la manga de nuestra familia. Pensé en Mateo, esta creencia sincera de que el amor era una discusión que nunca abandonabas. Pensé en Javier, listo para explotar en cualquier dirección que hiciera que la casa se sintiera lo suficientemente ruidosa como para ahogar su culpa. Pensé en esta chica, esta Ana, que se hacía llamar Sofía, que había entrado en nuestra casa con manos suaves y una voz suave y la voluntad de borrar cualquier piedra que no sirviera a su camino. La puerta de la sala de operaciones se abrió. El señor Guzmán entró, un teléfono en la mano que parecía demasiado pequeño en su elegante agarre. Dijo en la mesa y puso el altavoz.
Una voz llenó la habitación, cortada y firme. Alejandro no dijo mi nombre. No dijo hola. Dijo esto. Solicitó una reunión mañana en terreno neutral. Tenemos un problema que necesita una solución limpia. Trae a mí a Cano o no traigas nada. Santiago no me miró. El señor Guzmán no se movió. El silencio era un plato blanco y limpio esperando el primer corte para mostrar lo que se había estado escondiendo dentro del pastel. Tú elegiste el nombre, le dije a nadie en particular. Quiere ver si responderé a él. No quiere verte, dijo el señor Guzmán en voz baja. Quiere controlar el marco. Los hombres hacen eso cuando sienten que las paredes se mueven. ¿Dónde?, preguntó Santiago. La voz en el teléfono continuó como si le respondiera desde un mundo lejano. El viejo aeródromo, al norte de la ciudad, al mediodía. Sin armas, sin comunicaciones externas. Si veo un coche extra, me voy. Si veo un dron, me voy. Esto no es una negociación, es una cortesía. La línea se cortó. La habitación exhaló como un solo organismo. Encontrar a Gan. Él cree que la está protegiendo, dije. O cree que estoy a punto de prenderle fuego a su casa. Ambas cosas pueden ser ciertas, dijo Santiago. Miramos el fotograma congelado de Sofía inclinando la cabeza con mala luz. Sabía lo que mi padre habría hecho. Habría traído una verdad silenciosa a una habitación ruidosa y la habría dejado sobre la mesa como un cuchillo limpio. Luego habría esperado a ver quién se estremecía. Miré al señor Guzmán. Quiero la carne, dije. La prepararemos, respondió. Santiago se volvió hacia mí, y por primera vez desde que habíamos llegado a México, sus ojos parecían desprotegidos. No tenía miedo, no estaba fingiendo. Simplemente estaba midiendo la distancia entre dos corazones que habían aprendido a caminar con armadura y ahora estaban entrando en un campo donde no podías usarla y aún así moverte rápido. Hay una pieza más, dijo. No te la traje porque no había pruebas y porque el costo de equivocarse es demasiado alto, pero ahora la forma es visible. Deberías saber el resto. Dilo, dije. No apartó la mirada. Está embarazada, dijo, y el niño no nos conoce. Sentí que el mundo se inclinaba a medio grado, un suave deslizamiento que te mataría si continuaba el tiempo suficiente. El viento del desierto presionaba la ventana. En algún lugar a lo lejos, un perro ladró una vez y se detuvo como si le recordaran mantener la paz. ¿De quién?, pregunté. Santiago respondió y su voz no transmitía juicio. Solo la terrible claridad de un hombre que nombra al monstruo para que nadie pueda fingir que no lo vio. De Alejandro, dijo. No lloré cuando Santiago dijo las palabras. No rompí nada. Me quedé allí con la mala luz congelada en la cara de Sofía y dejé que la verdad se asentara en mis huesos como el invierno. Está embarazada, dijo, y el niño no nos conoce. Es de Alejandro. Durante un largo respiro, solo se oyó el zumbido de los conductos de aire en el leve clic de la sala de servidores a 2 pasillos de distancia. Luego me senté porque estar de pie era una actuación y no le debía un espectáculo a nadie. Pensé en las viejas promesas que Alejandro solía hacer cuando éramos niños, del tipo que haces con la mano en el corazón, incluso cuando no sabes lo que se le pedirá a tu corazón que pague. Pensé en el tipo de hombre en el que se había convertido bajo el peso de nuestros padres, bajo el rugido del nombre de arrendatario. Entendí cómo una mentira podía alcanzar su culpa y llamarse a sí misma amor. Todavía voy a la reunión. Dije que nos prepararemos para ello. Dijo el señor Guzmán. No hay nada que preparar, dije. Solo está el costo que estoy dispuesta a pagar. Santiago no discutió. Esperó conmigo mientras el hacker hacía 3 espejos de las imágenes y las enviaba a 3 lugares que se despertarían como perros guardianes si no me registraba al anochecer. Mañana escribimos una carta de hombre muerto y la guardamos donde ni siquiera yo podía tocarla sin 2 llaves. Una era mía. La otra estaba en un estante dentro de la caja fuerte del señor Guzmán, en un sobre sencillo con mi nombre escrito en letras de imprenta como una etiqueta escolar. El seguro no es un drama. Es un ritual como atarse los zapatos o lavarse una herida antes de que cicatrice. Recorrimos el aeródromo en un mapa. Marcamos viento, sol, cámara, líneas de visión, salidas que parecerían despejadas hasta que no lo estuvieran. Santiago expuso lo que llevaría y lo que no. Le mostré dónde pondría la tableta en mi bolso y dónde pondría la pequeña grabadora que no necesitaba consentimiento para dar testimonio. El sueño no llegó, pero me quedé en la oscuridad y dejé que la memoria caminara por mi pecho como una persona que visita habitaciones que una vez amó.
Vi a Alejandro sacándome a escondidas para contar estrellas fugaces, y a Javier desafiándome 2 veces a trepar la valla detrás de la piscina, y a Mateo de pie en la puerta con una toalla y una regla que rompería. De todos modos, vi a la chica que nunca había pertenecido a nuestra casa, cuidando las cosas blandas que podía controlar y cortando las cosas duras que no podía. Al amanecer, fui al laboratorio. Puse una pequeña tira de pegatinas de prueba debajo de la campana y vi una línea pálida, oscura y desgastada, una nueva etiqueta adherida a una superficie. No parecía nada si no sabías lo que estabas mirando. Así funcionaba también la verdad. Pedía paciencia en un ojo entrenado. A las 10, Santiago llamó una vez y entró por la puerta. Llevaba una camisa sencilla, sin insignias, el tipo de ropa que hacía que un hombre pareciera un hombre y no un bando que estaba jugando. Me pasó un pequeño caramelo duro. Azúcar, dijo. Tu sangre lo querrá. Lo tomé y dejé que se derritiera en mi lengua. Limones suaves, algo en una habitación llena de metal frío. Tomamos de nuevo el sedán anodino. Salimos de nuevo por la puerta de servicio. La ciudad surgió del calor con la misma gracia cansada que cualquier otro día en la tierra. El viejo aeródromo se encontraba al norte, una franja de hormigón agrietado y un edificio de bloques de hormigón con un techo que había perdido una pelea con el sol hace mucho tiempo. El mediodía hacía que todo fuera plano. El mediodía quitaba la profundidad a las caras y las sombras a las mentiras. Azure llegó primero. No vino solo. Jay salió del lado del pasajero de un todoterreno negro con la mandíbula preparada para una pelea y las manos que no encontraban quietud. Mateo salió de la parte de atrás. Se parecía exactamente al niño que solía hacernos té cuando estábamos enfermos, y leía las instrucciones 2 veces antes de intentar algo. Fueron sus ojos los que contaron la nueva historia. Estaban cansados de la manera. Un alma se cansa, no un cuerpo. Aparcamos a la distancia acordada. Santiago salió y se paró junto al capó con las manos visibles. Caminé el resto del camino sola. El viento levantó arena a través del hormigón bajo. Su pierna, una advertencia. Alejandro no dio un paso adelante. Me dejó caminar todo el camino a la intemperie. Solo entonces se movió con los hombros cuadrados como si el mundo fuera un peso. Estaba dispuesto a cargar con él delante de una audiencia. Valentina, dijo. No me llames mía, respondí. No es una prueba que necesite pasar. Jay resopló. Te ves igual para alguien que supuestamente huyó del país con nuestros secretos. ¿Suenas igual para alguien que supuestamente creció? Dije. Mateo tragó. Su voz se quebró solo una vez. «Podemos arreglar esto», dijo. «Vuelve a casa y habla con nosotros». «El hogar es donde la verdad puede vivir», dije. «Tu casa se convirtió en un escenario para una mentirosa». La palabra chasqueó como un gemelo. Señaló a Santiago, sin apartar los ojos de mí. «Trajiste músculo externo a una disculpa». Dijo. «Eso me dice lo que es esto». «Te dice que no entro en una mentira sin un testigo», dije. El rostro de Alejandro no se movió. «Pediste una reunión», dijo. «La tienes. Ahora vuelve. Nos encargaremos del resto en casa». «No», dije. «No somos una casa. Somos una historia. Tú la gestionas. No puedes editar el final». Puse la tableta sobre el capó de su todoterreno y toqué reproducir. La cámara del hangar llenó la pantalla en gris y blanco. Una pequeña figura con gorra, una maleta con ruedas, una estación de trabajo con un puerto esperando algo que parecería inofensivo hasta que no lo fuera. La marca de tiempo estaba en la esquina inferior izquierda como un reloj que finalmente había decidido decir la verdad. Javier intentó hablar por encima. Levanté una palma y no levanté la voz. Se detuvo por costumbre, no por respeto. El viejo entrenamiento. Todavía tenía poder. Cuando la figura inclinó la cabeza, el aire cambió. Alejandro no emitió ningún sonido. Miró con la suficiente fuerza como para cortar el cristal. Mateo emitió un sonido quebrado en su garganta y se cubrió la boca con la mano, como se hace cuando se contiene algo en el interior que es demasiado grande para dejarlo salir en público. El segundo clip se reprodujo en un café. Un suéter suave. Una voz que no podíamos oír y que no necesitábamos. La transcripción escrita se deslizó por la parte inferior en letras limpias de color de advertencias. Aislar a la hermana. Hacer que parezca inestable. Hay un presupuesto. El tercer archivo era un registro, una orden de trabajo de una máquina en nuestro balcón. A las 2 de la mañana,
Se usaron las credenciales de un empleado subalterno, mientras se tomaba una foto de los dedos de los pies en la arena, a 4 estados de distancia. Era una prueba mundana, del tipo que siempre corta más profundo. No era dramático, era práctico. Era una lista de las mandíbulas de un mentiroso. La mandíbula de Alejandro se flexionó. No me miró. No miró a sus hermanos. Mantuvo los ojos en la tableta como un hombre que mira una última oportunidad. ¿Dónde está ella?, pregunté. Nadie respondió. El viento lo hizo. Empujó un rizo de hierba amarilla a través del hormigón, lo único suave en millas. Sé que quieres manejar esto en casa, le dije a Alejandro, pero el cielo ya lo manejó. El costo no es nuestro para decidirlo más. El sonido de un coche rodó desde la carretera, todos nos giramos. Un crossover blanco se detuvo en el calor, limpio y rápido. La puerta se abrió antes de que el motor se apagara. Sofía salió con un vestido de pizarra que la hacía parecer frágil y cara. Su pelo yacía liso contra su cráneo. Sus manos revolotearon una vez, luego se cruzaron sobre su estómago en un gesto. Tan perfecto. Podría haber sido impreso en la caja que contiene la palabra madre. Vio la tableta. Me vio a mí. Vio las filas de mis hermanos y la forma en que sus cuerpos formaban un muro. Creyó que todavía podía atravesarlo, Valentina, dijo. Gracias a Dios. Hemos estado muy preocupados. ¿Te ves bien? ¿Te están alimentando? Se detuvo cuando llegó al borde del espacio entre nosotros. Era buena con la distancia. Podía medirla hasta la pulgada. Esa piedad de Aaron. No deberías estar aquí, dijo Alejandro. Ella lo ignoró. Me ofreció una sonrisa, diseñada para parecer una rendición. Tú ganas, dijo en voz baja. Vuelve a casa. Lo arreglaremos. Te pediré disculpas con las palabras que quieras. No estoy orgullosa de quién he sido. Estaba desesperada. Estaba sola. Mi padre murió, salvando a tus padres. Tu padre no era misterioso, dije, y no murió por nadie. Murió porque eligió un camino que termina de esa manera para hombres como él. Sus ojos se llenaron de lágrimas tan rápidamente. Habría sido impresionante si no hubiera sabido cómo lo hacía. Bajó la mirada. Luego la levantó de nuevo hacia Alejandro como un niño, pidiendo que le creyeran incluso cuando la galleta todavía está en su mano. La pantalla de la tableta se oscureció y nos reflejó a los 4, como un lago falso. Se vio a sí misma allí. Enderezó la boca en una forma que no implicaba llorar. Siempre quisiste una hija, le dijo a Alejandro. Me dijiste que te estoy dando una. Él se estremeció. Me estás dando un hijo, no una verdad, dijo ella. Se quedó quieta. De la manera en que la presa se queda quieta, cuando se ha quedado sin árboles. Los probadores no son admisibles, dijo Jay, su voz agarrando la procesada de la manera en que los hombres que se ahogan la agarran. Lee el tribunal de nuestras casas, dijo Mateo. Su voz era tranquila pero cortante. Siempre lo había sido. Santiago nunca se movió. Se quedó como un poste bajo el sol y observó sus manos. Sofía cambió de táctica sin dejar que el aliento se le cortara en la garganta. Se volvió hacia mí y colocó su palma ligeramente sobre su vientre. ¿Odias a un niño?, preguntó. ¿Llevarás tu ira a una guardería? No odio a un niño, dije. Odio lo que hiciste para asegurarte de que uno se interpusiera entre nosotros como un escudo mientras caminabas limpia. No hay pruebas de que tocara ese avión, dijo. Podría ser cualquiera con una gorra. Hay pruebas de que tu boca pidió mi exilio, dije. Hay pruebas de que tu nombre usó un sistema esa noche. Hay pruebas de que tus manos sostuvieron una llave de una puerta que no podrías haber abierto sola. Hay pruebas. Te encontré en el estudio de mi padre y me mentiste como si estuvieras practicando un idioma. Naciste hablándolo. Dio un paso atrás y miró a Alejandro de nuevo como si dijera, somos los razonables. Podemos arreglar esto. Si mantienes los ojos en mí y no en el grito. Si vamos, todavía puede ser nuestro. Alejandro no se movió. Cuando habló, su voz sonó como el interior de una habitación cerrada. ¿Tocaste ese avión?, preguntó. Ella no respondió. Contó los segundos y los sopesó contra sus lágrimas. Luego se giró hacia un lado como si alguien allí pudiera decirle quién ser. No había nadie. El viento la rodeó y tiró del dobladillo de su vestido. Si me pides una confesión en este lugar, dijo muy suavemente, no me amas.
No te estoy pidiendo una confesión, dijo. Te estoy pidiendo una puerta para salir de la mentira. La mentira se movió. Dejó caer la esquina de su bonita boca. Mostró los dientes. ¿Crees que puedes desecharme?, dijo. Y ahora la voz era un gruñido. Normalmente lo guardaba para baños cerrados y habitaciones oscuras. ¿Crees que puedes convertirme en una villana para sentirte mejor por perder el control? No puedes. Hiciste una promesa cuando me pediste que me quedara. Hiciste una promesa cuando me tocaste y lo llamaste destino. Hiciste una promesa cuando me dijiste que tu casa era mía. No puedes retractarte de eso porque alguien encontró un viejo video de una chica con gorra. Nunca fuiste una chica con gorra, dije. Eras un cuchillo en un suéter. Se giró rápidamente. Un parpadeo de movimiento dirigido a la tableta sobre el capó. Santiago dio un paso adelante al mismo tiempo que yo. Estaba más cerca. Puso su palma sobre el dispositivo y no miró su mano cuando golpeó la suya. No lo hagas, dijo. Y no fue una amenaza. Fue un límite. Su pecho subió y se sintió como un pájaro golpeándose contra una ventana. Luego sonrió, pequeña y malvada. ¿Crees que esto importará en una semana?, dijo. ¿Crees que hombres como nosotros no saben cómo enterrar historias? Nadie aquí es un hombre como tú, dijo Santiago. Ella rió una vez. Un sonido brillante que no pertenecía al lugar donde estábamos parados. Se alejó con las palmas hacia arriba como una dirección escénica que dice que soy inofensiva mientras alcanzo lo que no puedes ver. 3 coches coronaron la carretera. Blanco, negro, blanco. Eran coches silenciosos hasta que no lo fueron. Aparecieron con la certeza paciente de personas que sabían exactamente hasta dónde podía estirarse la ley. Cuando hombres como el señor Guzmán se lo pedían, aparcaron en una fila que cerraba la única salida fácil. 2 agentes de paisanos salieron y mostraron sus placas donde el sol pudiera bendecirlas. Uno de ellos pronunció mi nombre, de la manera en que se pronuncia. Un expediente que has leído hasta el final. Nos gustaría hacerle algunas preguntas, señora Ferrer. Nos gustaría que viniera con nosotros. No les respondí. Miré a Alejandro. No, dijo. No se la llevarán. ¿Quieren la historia? Tomen a la que la escribió. Señaló a Sofía. Su mano no tembló. No sé si fue porque era valiente o porque estaba vacío. Los agentes mantuvieron sus rostros donde el sol pudiera verlos. Tenemos una orden para la incautación de dispositivos conectados al incidente de la aeronave, dijo el primero. También tenemos una orden para garantizar la seguridad de la señora Ferrer, si consiente en dar una declaración bajo asesoramiento legal. Si no consiente, la trataremos como testigo potencial y persona de interés. Eso significa custodia protectora. La custodia protectora sabe a cárcel con almohada, dijo Santiago en voz baja. Miré la tableta, miré el calor muerto, miré a mis hermanos y el patrón de nosotros martillado por una chica que había aprendido a tocar a una familia como un instrumento de cuerda hasta que cantaba su canción favorita. Consiento en dar una declaración, dije. Consiento en compartir los materiales que la apoyan, pero no voy a subir a ningún coche que no tenga a mi abogado en él. Y mi abogado no está aquí. El agente asintió como un hombre que ha aprendido a encontrar alivio en una línea ordenada. En una página complicada, podemos esperar, dijo. Sofía respiró una vez y luego hizo lo que había estado esperando. Corrió, no lejos, no lo suficientemente rápido como para hacer ruido, lo suficiente como para provocar la memoria muscular, y hombres entrenados para perseguir. Jay se abalanzó hacia adelante. Alejandro lo agarró del brazo y lo sostuvo con tanta fuerza. El viejo dolor despertó, a ambos. Mateo no se movió. La vio correr como si viera una vida de casi señoras. Finalmente tropezó. Santiago no persiguió. No tenía 2. Una mujer del coche blanco se interpuso en el camino de Sofía y la dejó chocar contra el duro contorno de una placa. El segundo agente cerró la curva. El clic de las esposas sonó pequeño en una pista que una vez había albergado el rugido de pájaros de metal. Sofía giró la cabeza para encontrarme. Puso su boca en forma de lástima. De nuevo, te arrepentirás de esto. Dijo un día que necesitarás una hermana. Y yo no estaré allí. Ya me arrepiento de cada día. Creí que eras una, dije. La metieron en la parte trasera del coche. No lloró. Ahora, la actuación había terminado en el escenario. Las manos se habían llevado los accesorios. Se sentó con la columna recta y la mano plana en el asiento, como si estuviera demostrando que podía hacer esto sin romperse. Podía. Estaba hecha para sobrevivir. Solo había juzgado mal la forma en que la verdad a veces también sobrevive.
Alejandro cerró los ojos cuando los abrió. Parecía una década mayor y un año más joven, como si una parte de él hubiera regresado de un largo trabajo y otra acabara de irse a uno. «Debería haberte escuchado», dijo. «Deberías haber mirado», dije. Asintió. No pidió mi perdón. No pidió un lugar en un futuro que aún no había construido. Miró el coche donde su error estaba sentado con un niño dentro de ella como un fusible. Tiempo para una vida diferente. Me miró, y la vieja casa salió a la luz entre nosotros, como un paciente al que finalmente se le ha dado el nombre correcto. «¿Qué quieres?», preguntó. Era la única pregunta que importaba. «Quiero que digas la verdad», dije. «¿A mí? ¿A la prensa? ¿A ti mismo? Quiero que renuncies a cualquier cosa que te permita convertir esto en una narrativa donde eres el héroe que es engañado por una villana y no un hombre que prefirió una mentira reconfortante a una hermana difícil. Quiero un fondo público a nombre de nuestros padres para la investigación independiente de accidentes, porque no soy la última chica que se parará en una pista y se preguntará cómo el dolor aprendió a sonar como un comunicado de prensa. Quiero que las paredes del laboratorio de alquiler se limpien de cualquiera que la dejara pasar por la oficina de mi padre sin oposición, sin una pregunta en la garganta. Quiero que Mateo se encargue de la transición porque leerá las instrucciones hasta que las entienda. Quiero a Javier en una habitación con una puerta y una persona que lo haga sentarse quieto el tiempo suficiente para dejar que la ira arda sin quemar la casa. Quiero que el niño nazca en la honestidad, no en el apalancamiento. Quiero que su madre responda por lo que hizo sin usar una gota de tu nombre para suavizarlo. Quieres demasiado, dijo Javier. Quiero exactamente lo suficiente, dije. Mateo dio un paso adelante. Lo tendrás, dijo su voz. No se quebró. Sonó. Alejandro no dijo nada durante mucho tiempo. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña llave. La tendió sin acercarse. «Esta es la cerradura del balcón», dijo. «La cambié después de que te fuiste, y luego fingí no saber por qué. Tómala. Cámbiala de nuevo o tírala al desierto. No me pararé sobre esa piedra y le mentiré a una casa que ya salvé una vez, y casi maté 2 veces». No tomé la llave. La miré hasta que mis ojos se aguaron y su forma se desdibujó en algo que podría haber sido una lágrima o podría haber sido un trozo de metal. «Quédatela», dije. «Tú eres el que necesita recordar qué puertas abriste y qué nunca volverás a abrir». Cerró los dedos sobre ella como un hombre que cierra el puño sobre una marca. Cuando los agentes me preguntaron si estaba lista para hacer mi declaración, dije que sí. Santiago se paró a mi lado mientras yo hablaba en una grabadora que viajaría con las imágenes y los registros y la suave línea que apareció en una tira de prueba cuando la verdad finalmente se unió a la superficie correcta. No actué, no narré. Les di una lista. Les di nombres. Les di horas. Les di los pequeños y tercos hechos que componen la arquitectura de la culpa. Cuando terminó, el agente cerró su cuaderno y miró al sol, como si estuviera agradecido de haber terminado de estar de pie debajo de él. Me dijo que estarían en contacto. Me dijo que podía irme. Azure intentó hablar. Luego se detuvo. Puso su palma en el capó del todoterreno donde había estado la tableta y presionó hasta que su piel palideció. Cuando la quitó, una leve huella permaneció por un momento en el metal caliente y luego desapareció. Nos fuimos sin despedirnos. Algunas puertas se cierran con palabras que nunca se dicen. Algunas puertas se cierran en silencio porque es lo único honesto que queda de vuelta en el complejo. El aire olía a agua y piedra. La planta de mi laboratorio todavía parecía robusta. El cuaderno todavía yacía en el cajón como nieve limpia. El señor Guzmán, porteador, y felicitó a nadie. Pidió una lista de los siguientes pasos. Tomó 3 nombres y los envió a 3 personas que no los desperdiciarían. No prometió nada y entregó lo único que importa al final. Presión en los lugares correctos aplicada en el momento adecuado, hasta que la verdad deja de ser un secreto y comienza a ser un hecho. Al anochecer, Santiago y yo subimos a la azotea. El desierto hizo su truco con la luz, volviendo el mundo dorado durante 3 minutos y luego dejándolo caer en el azul. El viento se movía a través de la grava con una mano firme. Cuando éramos niños, le dije a Alejandro que quería ver estrellas fugaces. Rompió el toque de queda y me llevó al parque, y contamos hasta que nos quedamos sin números y empezamos de nuevo. Se sentía como si el para siempre pudiera caber dentro de una noche. Santiago se apoyó en el muro bajo. «Puedes tener otro para siempre», dijo. «No se parecerá al último, pero aún puedes sostenerte».
Dejé que las palabras me llegaran y luego las dejé seguir. No sé qué soy en esta historia si no soy la hermana que fue expulsada de su propia casa, dije. Eres la mujer que regresó con pruebas, dijo. Eres la científica que convierte el dolor en método. Eres la persona que no confundió el perdón con el olvido. Eres un camino que otras personas mirarán y entenderán cómo caminar sin pedir permiso. No me tocó la mano. No lo necesitaba. Nos quedamos allí y dejamos que llegara la oscuridad. Un solo avión se deslizó por el cielo a gran altitud, una línea silenciosa de plata. No era una estrella fugaz, era una máquina del tamaño de una promesa que se movía hacia un lugar al que pertenecía. A la mañana siguiente me desperté antes de la alarma y me puse los zapatos. Las luces del gimnasio ya estaban encendidas. Santiago ya estaba allí. No me preguntó si quería golpear algo. Me entregó las vendas y observó mis manos aprender una nueva mañana sin temblar. Fui al laboratorio y preparé una pequeña tanda del compuesto de etiquetado. Añadí una gota de algo nuevo a la matriz, un estabilizador que podría aguantar mejor el calor. Escribí una nota en el primero de los nuevos cuadernos, no sobre mis hermanos, no sobre la chica de la gorra, sobre la unión, sobre la forma en que algunas cosas se mantienen firmes si les das la superficie adecuada. Llegó un mensaje justo por la tarde. Era de Mateo. Sin florituras, sin disculpas, una sola línea. Dijimos la verdad. Cerré los ojos y dejé que llegara el alivio. De la misma manera que llega la lluvia en un lugar seco, repentina, ruidosa y sagrada. No respondí. No necesitaba mis palabras para hacer lo que la casa necesitaba que hiciera. Necesitaba mi ejemplo. Ya lo tenía. Más tarde, Santiago y yo condujimos una hora hacia el desierto hasta un lugar donde la tierra se hundía en un suave cuenco lleno de cielo. Nos sentamos en el capó y contamos las lentas luces tempranas. No estrellas, aviones, satélites. Una estación espacial a la deriva que hacía un delgado camino como el mar de una herida cerrada. Me preguntó si me quedaría con el nombre. Me habían dado a mí a Cano. Sabía diferente ahora que la lucha principal había terminado. Sabía menos a herida, más a herramienta. Lo usaré hasta que no lo necesite, dije. Volveré a ser Chi Renner cuando el nombre signifique quién soy, y no lo que me hicieron. Asintió como un hombre que cataloga datos. No lo usaría mal. Me miró con esos ojos firmes que hacían que el pánico pareciera pequeño. No me llamó valiente. No me llamó fuerte. No me llamó nada en absoluto. Me deslicé del capó y me paré con los pies en el polvo y la cara al viento. El desierto se extendía en todas direcciones. Abierto, duro y honesto. Respiré hasta que el aliento bajó por completo y volvió a subir por completo. Una vez, hace mucho tiempo, pedí estrellas fugaces, el niño que se convertiría en un hombre hecho. Claro, las vi y creí en él para siempre. Hoy pedí pruebas. La mujer en la que me convertí las trajo a casa. Habría audiencias, habría declaraciones, habría abogados que intentarían decir la palabra accidente hasta que perdiera su significado. Habría un bebé que no sabría qué tormenta lo había hecho y no lo necesitaría. Habría una casa que aprendió a decir la verdad en voz alta, y una familia que aprendió a guardar silencio de la manera correcta. De nuevo, no como un arma, sino como una promesa. Habría mañanas como esta y noches en las que el viento se levantaba y la planta de mi laboratorio se inclinaba hacia él. Si las quintas plantas pudieran rezar, habría trabajo, del tipo que usaba mis manos, y me salvaba de la rodilla para realizar, del tipo que hacía que las cosas pequeñas se unieran exactamente donde debían. Santiago recogió las vendas y las arrojó al coche. Miró al horizonte y luego a mí. «Lista», dijo. Asentí. No necesitaba un nuevo nombre para responder a la pregunta. Eso importaba siempre, dije.